El contenido de esta plática incluye una breve introducción a lo que es la distribución de probabilidades de T, el concepto también de lo que son los grados de libertad dentro de esta distribución de probabilidad y el uso específico de la prueba T de Student para calcular el valor de una probabilidad, el valor de P, en diferentes escenarios, fundamentalmente 3 escenarios, ya sea comparando una media muestral con una media hipotética, comparando dos medias muestrales entre sí, o bien comparando dos medias muestrales que están relacionadas. Ya veremos en qué casos aplica cada una de estas formas de análisis, cada uno de estos escenarios. Finalmente cerraremos con algunas conclusiones generales acerca de la T de Student. En nuestra clase anterior estudiamos lo que es la probabilidad de acuerdo a la curva de Z, la probabilidad de Z, a través de analizar entonces las características de esta curva de distribución normal, donde la media se le ofrece un valor igual a 0 y a la desviación estándar un valor igual a 1. Nosotros, según lo que hemos ya estudiado, podemos establecer la posición dentro de la curva de cualquier valor que quisiéramos nosotros ubicar en esta curva en sus respectivos valores de desviación estándar. Cuando los valores están por arriba de la media, nos van a dar valores positivos en desviaciones estándar de 1, 2, 3, etcétera, mientras que si los valores que estamos tratando de ubicar se encuentran por abajo de la media, nos van a dar valores negativos como menos 1, menos 2, menos 3 en desviaciones estándar. Esa es la forma como se utiliza la curva de distribución normal para ubicar en este contexto algún valor determinado. Y utilizando estas mismas propiedades podemos calcular las probabilidades de observar un valor específico dentro de nuestra curva. Esto es, convirtiendo los valores de Z en probabilidades de acuerdo a en dónde se ubica cada valor y la probabilidad esperada para cada uno de estos valores. Esta curva de distribución normal pues va a aplicar para todas aquellas muestras grandes. Hablamos de muestra grande, una muestra por arriba de 30, idealmente por arriba de 60, donde los datos numéricos pues se van a agrupar con estas características de la curva de distribución normal. Esto ha quedado ya más o menos comentado en la meta anterior. Nos va a servir de introducción, puesto que la T de Student pues es muy parecida a la curva de distribución normal en algunas cosas. Sin embargo, también difiere en otras, como veremos a continuación. A principios del siglo XX, allá por los años de 1906, un bioquímico que trabajaba para la cervecería Guinness, llamado William Seeley Gosset, se dio cuenta de que cuando se trabajaba con muestras pequeñas, estas muestras no se apegaban a la curva de distribución normal, sino que tendían a ser un poco diferentes, y la diferencia
tenía que ver con el tamaño de la muestra. Así, si la muestra era muy grande, efectivamente los datos seguían las características de la curva de distribución normal, pero si la muestra se iba haciendo más pequeña, la curva para estas muestras más pequeñas tendía a ser más aplanada y más ancha, de tal manera que los valores estimados en desviaciones estándar también se modificaban para cada tamaño muestral cuando se trataba de muestras chicas. Entonces, Gosset se dio cuenta de que si la muestra era grande, digamos una muestra mayor a 30, como en este caso, se iba a pegar a una curva de distribución normal. Sin embargo, si la muestra era más pequeña, digamos como esta, una muestra tamaño 31, ahorita veremos por qué 31, la curva tendía a ser un poquito más aplanada, pero también más ancha. Si la muestra era todavía más pequeña, digamos una muestra tamaño 9, que está aquí representado con el color verde, iba a ser todavía más plana y más ancha, y así sucesivamente. Entonces la distribución que siguen muestras pequeñas no son exactamente lo mismo que una muestra grande, donde sí se apega a la curva de distribución normal. DF significa Degrees of Freedom o grados de libertad. Los grados de libertad se obtienen estimando el tamaño de muestra menos 1. Por ejemplo, en este caso, Degrees of Freedom de 30 significa que el tamaño de muestra era 31. 31 menos 1 nos da 30 grados de libertad. Para esta otra muestra, Degrees of Freedom, grados de libertad igual a 8, pues se refiere a una muestra donde había 9 observaciones. 9 observaciones menos 1 nos da los grados de libertad o Degrees of Freedom. Entonces, la distribución de cada una de estas muestras va a variar dependiendo del tamaño muestral. Mientras más pequeña sea la muestra, la curva va a tender a ser más aplanada pero más ancha. Por ende, al calcular las probabilidades que se obtienen estimando el área bajo la curva, pues nos va a dar mediciones distintas cada vez que hagamos el cálculo de probabilidad. Ya no va a aplicar la probabilidad de z, sino una probabilidad específica para cada curva dependiendo de los grados de libertad. Por ello, no vamos a hablar de una sola curva de distribución de t, sino más bien de una familia de curvas de distribución de t. Cada curva va a ajustarse a un tamaño muestral específico. Esto es, cada curva va a estar determinada por los grados de libertad correspondientes, que son igual a n-1. Aquí en este ejemplo tendríamos el comportamiento de una curva de 5 grados de libertad, que es bastante aplanada y ancha. Luego tendríamos una curva a 25 grados de libertad, que sería una muestra tamaño 26, donde es un poco más alta y menos ancha, y comparado con la curva de distribución normal, que
Finalmente ya aplicaría para una muestra suficientemente grande, usualmente mayor a 30, aunque para muchos pues debería ser por lo menos un tamaño de muestra de 60 o más para que realmente se ajuste a los valores de la curva normal. Entonces, si lo traducimos esto en probabilidades, pues vamos a ver que la probabilidad va a cambiar dependiendo del grado de libertad con el cual estemos trabajando en la muestra que estamos analizando. Vamos a hacer a continuación un análisis comparativo muy breve entre lo que es la curva de probabilidad de Z, que ya conocemos, y la curva de probabilidad de T. Ya hemos manejado este ejemplo de un alfa de 0.05 a una cola para buscar el valor crítico de Z, a un alfa de 0.05 a una cola. El valor crítico sería igual a 1.645. Un valor crítico, un alfa de 0.05 a una cola, nos indicaría que estamos dividiendo nuestra curva de distribución normal, dejando un 5% de las observaciones en uno de los extremos, en este caso en el extremo derecho, y al 95% de las observaciones en el lado izquierdo. Ese punto crítico que nos permite separar el 5% del 95% restante sería el alfa igual a 0.05 a una cola, que traducido en valores de Z se ubicaría en 1.645. Si nos vamos a nuestra tabla de probabilidad de Z, trataríamos de localizar el valor de 0.05 entre todos estos datos. Ese valor lo pudiéramos ubicar más o menos entre este valor de 0.0505 y el que le sigue de 0.0495. En realidad el 0.05 estaría ubicado entre estos dos valores. Para fines prácticos vamos a decir que se encuentra ubicado el 0.05 a un valor de Z de 1.64. En realidad es 1.645 el valor crítico que ubicaríamos a un alfa de 0.05 según nuestra tabla de probabilidad de Z. Ahora, si ese alfa es igual de 0.05 pero a dos colas, el valor crítico de Z cambiaría a 1.96. Un valor crítico de Z para un alfa de 0.05 indica entonces que vamos a buscar ese valor de Z de tal forma que nos quede un 2.5% de las observaciones de un lado y 2.5% de las observaciones del otro lado, dejando en este espacio intermedio al 95% de todas las observaciones. En nuestra tabla de probabilidad de Z podemos ubicar ese 0.025 que correspondería a ese 2.5% de un lado y del otro, y en nuestra tabla estaría ubicado en este punto, en este valor 0.025. estaríamos dejando entonces el alfa de 0.05 a dos colas, y el valor crítico que obtenemos de Z es de 1.96. Entonces 1.96 positivo y 1.96 negativo nos localiza el alfa de 0.05 a dos colas. Si el valor crítico, si el alfa disminuye a 0.01, pues igual el valor crítico de Z va a cambiar. A un alfa de 0.01 a una cola, digamos que a la derecha, nos ubicaría al 1% de las observaciones hacia el extremo derecho y al 99% de las observaciones en el lado izquierdo de nuestro punto de corte. Ese punto de corte en valores de Z estaría representado por 2.33. En realidad el valor de
.01, que es el que estamos buscando, estaría ubicado entre este valor y este otro que le sigue. Entre estos dos estaría ubicado. De hecho, el valor crítico de Z a un alfa de 0.01 a una cola es igual a 2.326. Para fines prácticos lo vamos a ubicar aquí en nuestra tabla en 2.33. Y si este alfa de 0.01 lo dividimos a dos colas, pues eso quiere decir que vamos a estar dejando la mitad de ese 1% para un lado, que sería 0.005 a un lado y otro 0.005 hacia el otro lado, para que en conjunto nos dé el 1%, dejando 99% de todas las observaciones en el espacio entre estos dos valores críticos. Si buscamos en nuestra tabla de probabilidad de Z el valor de 0.005, lo ubicaríamos por aquí. De hecho, estaría entre este valor y este otro, 0.005. Este se pasa un poquito, este otro le falta un poquito, entonces estaría dentro de estos dos valores. En realidad, el valor crítico de Z a un alfa de 0.01 a dos colas es de más o menos 2.576. Aquí lo ubicamos en 2.57. En realidad es un poquito más hacia la derecha de esta tabla. Bien, con estos valores en cuenta, vamos a ver cómo se comporta ahora la probabilidad de T. La probabilidad de T la vamos a observar en una sola tabla como esta, que va a estar determinada por los grados de libertad. Esto es el tamaño de muestra menos 1. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, aquí a 29 grados de libertad significaría que tenemos una muestra tamaño 30. 30 menos 1 es igual a 29, y estos serían los valores críticos que deberíamos de observar para esa muestra tamaño 30, es decir, a 29 grados de libertad. Pero ubiquémonos cuando nuestros grados de libertad son muy grandes. Vamos a irnos a la última parte de nuestra tabla, que habla sobre valores infinitos, donde vamos a tener los valores críticos de alfa en diferentes probabilidades. Por ejemplo, este sería un alfa de 0.10, este sería un alfa de 0.05, este sería un alfa de 0.025, este sería un alfa de 0.010 y este sería un alfa de 0.005. Vamos a ubicarnos en este alfa de 0.05. Este valor de T a un alfa de 0.05, si el tamaño de muestra es suficientemente grande, el valor crítico de T para un alfa de 0.05 es de 1.645, que es el mismo valor que habíamos observado para la probabilidad de Z a un alfa de 0.05 a una cola. Si ese alfa de 0.05 estuviera dividido en los dos extremos a dos colas, en realidad el valor crítico que tenemos que buscar es de 0.025. El valor crítico de T a un alfa de 0.05 pero a dos colas, si la muestra es suficientemente grande, es de 1.96, que es el mismo valor que habíamos observado para la curva de probabilidad de Z a un alfa de 0.05 a dos colas. Si el alfa es más pequeño de 0.01 a una cola, el valor crítico de T, si la muestra es suficientemente grande, sería de 2.326, que es el mismo valor que habíamos observado con la probabilidad de Z, y lo mismo para un valor crítico de T a un alfa de 0.01 pero a dos colas. Ubicaríamos este de 0.005, una muestra suficientemente grande, nos daría un valor crítico de T de 2.576, que es el mismo valor que observábamos en la curva de Z. Sin embargo, si el tamaño de muestra se va haciendo más pequeño,
vemos que el valor crítico ya no va a corresponder con el de la curva de probabilidad de z, sino que se va a hacer más grande. Por ejemplo, en una muestra tamaño 30, esto es a 29 grados de libertad, el valor crítico de t para un alfa de 0.05 a una cola ya no es de 1.645, sino va a ser de 1.699. Para un alfa de 0.05 pero dividido a dos colas, el valor crítico de t a 29 grados de libertad sería 2.045, ya no sería el 1.96 que habíamos observado con la probabilidad de z. Si el alfa es de 0.01 a una cola, el valor a 29 grados de libertad, el valor crítico de t que tendríamos que buscar es de 2.462 en lugar del 2.326 que observábamos para la curva de z. Y finalmente, un valor crítico de t a un alfa de 0.01 pero a dos colas sería este que estamos observando acá de 2.756, que es distinto al valor crítico de z. Y así, conforme el tamaño de muestra va disminuyendo, por ejemplo aquí a 28 grados de libertad, ya cambia nuestro valor crítico que vamos a tener que adoptar para en un momento dado aceptar o rechazar una hipótesis nula. Por ello, la curva de probabilidad de t no es una sola, sino que son muchas. Cada una de ellas está determinada por los grados de libertad, esto es, por el tamaño de muestra que se está observando. Mientras la muestra es más pequeña, los grados de libertad son menos, el valor crítico de t se hace mucho más grande, como lo vemos en esta tabla. Entonces, en esta tabla realmente no tenemos una sola curva de probabilidad de t, sino que tenemos una familia. Cada una de esas curvas va a ser distinta, y aquí en esta tabla solamente se nos están representando los valores críticos que tenemos que observar a la hora de aceptar o rechazar una hipótesis, dependiendo entonces del tamaño de muestra que estemos manejando.